¿Qué tal? Quisiera comentarles y hacerles algunas reflexiones sobre la economía y la socioeconomía china al 2010. En los últimos ya más de 10 años hemos venido trabajando en el Centro de Estudios China-México de la UNAM sobre el tema y creo que realmente vale mucho la pena comprender cuáles son las causas de la China actual al 2010. Recordemos, China se ha comportado en una forma realmente extraordinaria en los últimos 30 años. China se ha posicionado en prácticamente todos los foros internacionales, las Naciones Unidas, los BRICS, entre muchos otros. Se ha posicionado en forma muy fuerte económica, comercial, crecientemente hasta militar en la propia Asia, y recordemos con dificultades crecientes con países como Estados Unidos y la Unión Europea. ¿A qué se debe el enorme éxito que China ha tenido en los últimos 30 años y sobre todo me parece que en términos económicos? Para algunos China es un milagro, yo desgraciadamente ahí no estoy muy de acuerdo. Las causas desgraciadamente del boom y el enorme crecimiento y la enorme participación de China internacionalmente, una me parece que es la toma de decisión por parte de las altas autoridades chinas, Mao Zedong, después de 1949, de no volver a pasar por la humillación militar, cultural y en otras índoles que pasaron a inicios del siglo XX. Recordemos, en algún momento China en 1910, 1920 prácticamente dejó de existir como país. China estuvo invadida en el norte por Rusia y por varias otras potencias, Japón, Alemania, Estados Unidos y otras, y si uno revisa lecturas, por ejemplo, de Deng Xiaoping, uno encontrará un profundo sentimiento de humillación. Claramente esa generación, y me parece que hasta el día de hoy, se plantea: no vamos a volver a pasar por estas condiciones. China se encontró muy rápidamente ante la necesidad de desarrollar industrias, condiciones militares, tecnologías y una economía propia. Se dio muy rápidamente cuenta que no podía depender ni de la ex Unión Soviética y mucho menos de los Estados Unidos. Y esto implica entonces que China empieza a generar tecnología propia, industria propia, y una serie de condiciones, instituciones como educativas, de cada vez mayor presencia, como por ejemplo la Academia de Ciencias Sociales, de Ciencias, etc. Otro aspecto relevante, importante, y un aspecto yo creo que más bien asiático, no solo chino, es la necesidad, por supuesto, de empatar y empotrar intereses y políticas y programas en el corto, mediano y largo plazo con presupuestos. Es decir, si en las 70s China buscó empezar a desarrollar una industria de hilo textil confección, después de 25 años esto se logró. Pero de nuevo, resultado de políticas de hacía más de 25 años. Hoy en día el sector textil en México, por ejemplo, se pregunta cómo es que China llegó a ser lo que es hoy en día. La respuesta es muy fácil. Desgraciadamente no es un milagro, sino que son 25 años de políticas en donde China hoy en día es el principal productor de equipos, pero también el principal inversionista en ciencia y tecnología, en nanotecnología, en textiles y por supuesto también de confección. Un tema por último o penúltimo, no menos relevante, es de que los principales tomadores de decisiones en China históricamente y al 2010 no son economistas, no son abogados, sino que son ingenieros. Y esto es relevante porque los ingenieros tienen una enorme capacidad de aprendizaje. En muchos países tenemos muy buenos macroeconomistas, muy buenos abogados, altamente dogmáticos, 10 en libros de texto, pero que desgraciadamente de una empresa y de la vida cotidiana conocen muy poco.
Entonces, de nuevo, 9 de 10 de los principales tomadores de decisiones hoy en día en China son ingenieros, no encontramos un economista, ni siquiera un abogado. Ojo, hay un elemento ahí histórico entre historiadores muy interesante, en donde China pareciera que simplemente se ha reajustado y reacoplado a lo que ya fue. 2 siglos de por medio, simplemente China está retomando lo que ya fue, ¿no? Es decir, estamos hablando de una población de 1.400 millones de habitantes y en donde China será la economía más grande del mundo en los próximos 10, 15 o 20 años. China hoy en día, en el 2010, como resultado de profundos debates del Consejo de Estado en China, se está planteando escenarios al 2030. Es decir, una serie de medidas acompañadas con masivos presupuestos para un profundo proceso de transformación social, regional y económico en el país. China se está planteando hoy en día el proceso de urbanización más dramático que hubiera visto la historia de la humanidad. Entre 600 y 700 millones de personas en este relativamente breve lapso, entre 600 y 700 millones de personas serían trasladadas del sector del campo a las ciudades. De nuevo, esto no se ha visto en la historia de la humanidad. Imagínense las implicaciones que esto tendría en términos energéticos, en términos de construcción, en términos de infraestructura, etcétera, etcétera. Un segundo tema no menos relevante es una cada vez menor dependencia de mercados externos vía exportaciones y depender mucho más del mercado interno y del consumo doméstico. Esto también es resultado de masivas críticas desde Estados Unidos y la Unión Europea, donde se le ha exigido a China reducir las exportaciones de China. Y yo diría un tercer aspecto importante de estos profundos cambios estructurales en los próximos 20 años en China es la búsqueda de un mayor proceso de industrialización con mayor valor agregado. En términos un poco más técnicos, se habla de un proceso de escalamiento industrial y tecnológico. Es decir, China le está apostando hoy en día masivamente a la ciencia y tecnología, a instituciones de educación superior, a sectores como la automotriz, autopartes, pero también muchos otros como la telecomunicación electrónica, etcétera, donde China no quiere continuar solo estar produciendo mercancías con un bajo valor agregado, que pudieran ser baratijas, juguetes, confección, sino que crecientemente satélites, autos, dispositivos electrónicos, etcétera. Todo esto en un contexto en donde en el 2009 China creció al 8.7% y China está preocupada de que el 8.7% fue muy inferior en un punto porcentual, no es mucho, pero algo, con un crecimiento inferior a lo que lo ha tenido en las últimas décadas. Todo esto, mayor posicionamiento, una estrategia en el largo plazo, yo diría en un contexto de un creciente nacionalismo en China. Por primera vez, al menos en mi caso personal, estuve 2 semanas en marzo en China, un debate con economistas, pero tomadores de decisión en China, donde por primera vez China le plantea a Estados Unidos que no obstante las masivas presiones de Estados Unidos, China hoy en día planteó claramente no va a revaluar su moneda. Vamos a encontrarnos ante una China con una creciente autoestima, en donde no va a ceder tan fácilmente ante presiones de terceros países y vamos a encontrarnos con toda certeza en el muy corto plazo, este año 2010 y 2011, ante enfrentamientos en donde Estados Unidos exige, como lo ha hecho históricamente, pero donde por primera vez China dirá no. Es que no estoy interesado y no tengo capacidad e interés de una negociación y preocúpate por tus problemas sociales, económicos y de otra índole. Muchas gracias.